a irnos a enfocar un poquito más ya a lo que es la parte de electroterapia, ¿no? Indicándoles que el día de mañana sí vamos a observar mucho más la parte práctica, ¿ya? Espero que se me vea bien lo que es la pantallita, por favor me confirman eso y sobre todo si es que se me escucha bien, ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta y demás, netamente lo vamos a ir viendo al finalizar por si acaso la sesión, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, ¿dónde estamos? Empecemos. Perfecto, como les iba mencionando, vamos a hablar ya lo que es este síndrome, ¿no? Como ya les había estado mencionando el día de ayer, es uno de los síndromes que hasta el momento, hasta la actualidad, no se cuenta con un test, ¿no? En el cual nos diga netamente este paciente tiene este síndrome, ¿no? Esto generalmente lo vamos a ir hallando cuando nosotros vayamos haciendo lo que es el famoso examen clínico como tal en nuestros pacientitos, ¿no? Es por eso que todavía está en controversia este tipo de síndromes, si es que algunos lo tienen, hay otros profesionales que también lo van confundiendo y demás, pero todo lo que vayamos a encontrar en lo que es, en lo que es una evaluación en nuestro paciente nos puede dar bastantes indicios de que uno de ellos pueda presentar lo que es este síndrome, ¿no? Lo que es este CES, que se llama así a lo que es una sensibilización espinal segmentaria, por si acaso, ¿ya? Para simplificarlo lo vamos a ir llamando CES, ¿ya? Muy bien, y acá en la presentación nos menciona que cuando hacemos referencia a lo que es esta sensibilización espinal segmentaria es porque hablamos de ese dolor regional, ¿no? Característico en los pacientes, ¿sí? Que tiene que ser de forma crónica, ¿no? Caracterizado por la presencia de fenómenos de sensibilización periférica y central, ojo que esto lo habíamos estado hablando el día de ayer, ¿no es cierto? Y sobre todo ese bombardeo persistente de impulsos nociceptivos provenientes de una lesión articular y o tisular inestable. Es decir, que acá lo que se tiene es que estos pacientitos sí cuentan con una lesión inicial, ¿sí? De algún segmento. Es por eso que se habla de una lesión tanto articular como también tisular y que tienen que ser de forma inestable también, ¿sí? Entonces, por eso me puede involucrar uno o tal vez más segmentos, ¿sí? Y todo esto, como ya se está presentando de forma crónica como tal, obviamente me va a ir afectando lo que son los famosos dermatomas, miotomas y demás, es decir, ya la parte de esa columna vertebral y los segmentos adyacentes, sí o sí se me van a ir afectando, ¿no? Sobre todo ese segmento en el cual me corresponde esos nervios espinales, ¿no? Esa raíz nerviosa. Es por eso que cuando nosotros estamos hablando de sensibilización espinal segmentaria, hablamos de esa evaluación de metámeras que tenemos que ir conociendo, ¿no? De esas raíces que están inervando. Es por eso que hay que evaluar todo, ¿no? Desde el sistema tegumentario, musculoesquelético, que son los primordiales en la parte de disfunción que vamos a ir encontrando en este tipo de pacientes, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las S, es decir, de esta sensibilización, vamos a hablar de las características que va a ir presentando también esto. Ya aquí en la imagen podemos observar tres características sí o sí que tiene que presentar nuestro paciente, ya para que nosotros lo cataloguemos como tal. Uno de ellos siempre va a ser la sensibilización, ¿no? Que acá nos menciona que es la disminución del umbral sensitivo y el incremento de la respuesta al estímulo nocivo, ¿no es cierto? Esto va a depender del lugar también, ¿sí? De la actividad que la persona vaya realizando y espontáneamente se me va a dar lo que es esta característica, ¿ya? Mientras que la siguiente característica vendría a ser
la parte espinal, como acá nos menciona, ¿no? Involucra nervio espinal, ganglio espinal y médula espinal, por lo tanto, ¿no? Obviamente de toda esa raíz correspondiente, ¿sí? Y ahí me engloba todo esto. También tiene esa característica de ser segmentario o segmentaria, en el cual acá nos menciona que compromete el segmento metamérico, ¿no? Inervado por el mielómero. En este caso, vamos a ir trabajando netamente, como les decía, sobre lo que es la metámera, ¿sí? Ese segmento de la médula espinal, ¿ya? Por lo tanto, acá estaríamos observando, ¿no es cierto?, en esta imagen, la importancia que nosotros debemos de darle a lo que es esa metámera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de metámera, quiere decir que se refiere a esa organización anatómica y funcional, ¿no es cierto? De diferentes componentes. En este caso, van a ser inervados por lo que es el mielómero, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de mielómero, estamos hablando de ese segmento de la médula espinal y también con su correspondencia de los pares de nervios espinales, ¿sí? Y todo eso me tiene que ir englobando todos estos puntitos, ¿no? La parte del dermatoma, es decir, la parte de la piel que tenemos que ir tomando en cuenta, lo que vendría a ser el miotoma, ¿no? Que sí o sí lo tenemos que ir evaluando. Hay una forma característica de evaluar por si acaso y como tip lo vamos a hacer mañana nada más. Así que tenemos que evaluar la parte muscular, ¿no es cierto? Esas fascias, esos tendones, no directamente nos vamos a ir a vientre muscular y ya, no. Acá la parte tendinosa también la tenemos que ir evaluando, sobre todo en nuestros pacientes. Otro punto a tomar en cuenta también va a ser los esclerotomas, ¿no? O el esclerotoma en este caso, que corresponde más a la parte de los huesos. em, Podemos ir palpando lo que son cartílagos, ligamentos y demás, ¿no? Todo dependiendo del caso y la región también, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo que son los viscerotomas, ¿sí? Sobre todo en estos pacientitos que tal vez me están teniendo una data demasiado prolongada, es decir, que me pasan los 8 meses, los 10 meses que me están sufriendo con este tipo de afección. Entonces, evidentemente, sí o sí, ya hay un componente, ¿no? A nivel de reflejo visceral y demás que estábamos hablando el día de ayer, que sí puede estarse produciendo en estos pacientes. Es por eso que tenemos que ir evaluando, ¿no? Los viscerotomas, es decir, esa parte de conexión que se tiene con órganos internos, con vísceras, ¿ya? Y por último, los angiotomas, ¿no? Con los vasos sanguíneos, en este caso más se va a dar las características que se van a ir presentando en tejido subcutáneo también, ¿no? Pero sobre todo este tipo de puntos, ¿sí? Se van a dar cuando nosotros tengamos pacientes realmente con un tiempo muy prolongado, o sea, tenemos cuadros realmente muy crónicos, ¿no? Que generalmente, primero este tipo de pacientitos han pasado por otro tipo de especialidades y recién están viniendo con referencia a nosotros. Generalmente, este tipo de pacientes que me vienen sobre todo con estos dos puntos ya han venido con un bloqueo antes, ¿no? Entonces vienen a gabinete de fisioterapia nada más para ir disminuyendo lo que es la parte de tensión muscular, alguna contractura a nivel de paravertebrales y demás, pero ya antes, momentos antes o sesiones antes ya han tenido algún bloqueo también, ¿sí? A nivel paravertebral porque realmente la afección es bastante crónica, ¿sí? O data demasiado. La mayoría de los pacientes que tal vez vamos a ver con ese tipo de síndrome, generalmente siempre se va a englobar en estos tres puntos, ¿sí? En estos tres puntos, ya sea un dermatoma, un miotoma o un esclerotoma, ahí sí. Eh, por más que vengan a gabinete por una evaluación, ya sea por una epicondilitis y demás, que son los característicos, ¿no? O una lesión a nivel de rodilla, ustedes valoran realmente bien
y podemos tener cuadros, ya sea de alguna tendinopatía sobre todo, o una especie de radiculopatía, porque generalmente nos vienen con ese tipo de diagnóstico médico y al realizar lo que es una evaluación netamente tomando en cuenta sobre todo estos tres puntitos, podemos ver que sus pacientitos sí están teniendo una CES, ¿no? Una CES sí, obviamente crónica, ¿no? Porque nada más se da en estadios crónicos, en pacientitos con dolores crónicos, pero que no es de tan larga data, ¿no? Como en otros pacientes, ¿ya? Entonces, es por eso que cuando nosotros estamos hablando de este tipo de sensibilización, ¿sí? De síndrome, en este caso, estamos hablando de un cuadro clínico que sí o sí se me va a caracterizar por un dolor musculoesquelético, ¿ya? Este dolor musculoesquelético va a ser de forma regional, ¿ya? Y evidentemente tiene que ser crónico, no puede ser agudo, ¿ya? Por eso también los pacientes al momento de realizar una historia clínica nos van mencionando y contando toda la odisea que han tenido y han pasado por diferentes especialidades, ¿sí? Que en la mayoría de las personas que tienen este cuadro sucede, ¿ya? En algunos casos, cuando han pasado por diferentes especialidades, este tipo de pacientitos han tenido diferentes diagnósticos, porque los propios profesionales de la salud han realizado diferentes estudios para ver qué es lo que está sucediendo, por qué en el paciente se está presentando este tipo de dolor. ¿Sí? Entonces, tienden a tal vez confundir o mandarnos con una serie de diagnósticos médicos un tanto confusos, ¿no? Una lumbalgia o un lumbago con ciática, generalmente son los típicos casos que llegan a nuestro gabinete. Sí, pero cuando realizamos lo que es una valoración, el paciente está teniendo lo que es este síndrome. ¿Ya? Entonces, todo depende del cuadro, de la manifestación de ese mecanismo de dolor que se está presentando en el paciente, ese rol del dolor, ¿no? A nivel dinámico, a nivel fluctuante que se está dando en el paciente, también hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando estamos mencionando este tipo de síndrome, que netamente es doloroso y donde sobre todo me va a ir predominando ese dolor musculoesquelético, generalmente no se tiene una lesión bien definida, ¿sí? No hay un dolor o una causa del dolor que tal vez me pueda estar explicando el por qué este dolor está avanzando en otras zonas que realmente no corresponden a la lesión que me está refiriendo el paciente, ¿ya? Es por eso que cuando hablamos de este tipo de síndromes, porque en los hallazgos que se tiene, no hay una disfunción musculoesquelética de forma eh, bien estructural, ¿no? Por lo tanto, eso me está provocando esa sensibilización de ese sistema periférico que ayer habíamos estado mencionando, ¿sí? Por lo tanto, se presenta esa sensibilización a nivel periférico, netamente me va a ir afectando a zonas más superiores, ¿no? Entonces es por eso que se habla de esa sensibilización a nivel central. Cuando ya estamos teniendo eso, ya tenemos una disfunción neural también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pacientitos que tal vez tengan alguna inestabilidad articular o tengan algún tipo de inestabilidad producto de algún defecto en lo que es esa carga mecánica que me está perjudicando, digamos, o me está ocasionando un deterioro progresivo, ¿sí? Pero que todavía no se visualiza, sobre todo en estudios de imagenología, es muy probable que me pueda desencadenar este tipo de síndrome a la larga, ¿no? Antes de que se me presente una lesión también, ¿ya? Que sea de forma bien estructural, ¿sí?
Muy bien, entonces es por eso que cuando estamos hablando de este tipo de sensibilización, como podemos ir observando acá, hablamos, ¿no? De esa reacción del propio cuerpo que está teniendo, ya en este caso, de redes interconectadas, ¿sí? Que se regulan, ¿sí? Incluye lo que es la parte de la inhibición, estimulación de procesos fisiológicos también, ¿no? Para ir manteniendo también lo que son estos procesos fisiológicos que estamos mencionando acá. Por eso se dice que cuando estamos frente a una noxa, es decir, a un estímulo que puede ir causando este daño tisular, me va a producir un bombardeo, pero en este caso, en estos pacientitos, ese bombardeo es persistente, ¿sí? Por lo tanto, por eso nos menciona esto, bombardeo persistente de impulsos nociceptivos que viajan a centros supraespinales, ¿sí? Con reducción del umbral de receptores sensitivos también. ¿Ya? Entonces acá este bombardeo lo que va a hacer es producir como una especie de efecto de amplificación de señales nociceptivas, ¿no? Entonces, gracias a esta amplificación, nosotros podemos llamarlo sensibilización también. Y cuando ya esto se manifiesta, se provoca lo que es esa reducción de ese umbral. Ya entonces lo que se tiene acá es ese aumento de la magnitud de la respuesta de los estímulos. Ya entonces, gracias a eso, en cualquier actividad que esté realizando la persona, y sea sobre todo actividades netamente bien espontáneas, rápidamente se produce lo que es este incremento de la magnitud de estímulos. Ya es por eso que se habla de la afectación de los nociceptores que ocasiona lo que es un cuadro de hiperalgesia también. ¿Ya? Esto porque ya los receptores van modificando, ¿no? Esa información ya no lo están codificando de manera efectiva, ¿sí? Entonces, por eso al pequeño tacto, a la pequeña presión, a cualquier tipo de estímulo ya se ocasiona lo que es una manifestación del dolor. Por eso que la mayoría de nuestros pacientes con estos CES, por no decir todos, generalmente tienen cuadros de alodinia. ¿Ya? Entonces, es por ese procesamiento nociceptivo que está demasiado facilitado y se me está amplificando en áreas que generalmente me van a comprender diferentes segmentos metaméricos. ¿Ya? Y eso el día de mañana también lo vamos a ir entendiendo bien, si es que ahora tal vez mucho no se lo entiende. En la parte práctica, cuando tengamos a nuestro pacientito, ya lo vamos a ir pintando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Es por eso también que es importante que vayan recordando, ¿no? Los dermatomas, el famoso gráfico que nos va presentando diferentes autores. Nada más vamos a mencionar a dos autores el día de mañana. Uno de ellos que la mayoría de nosotros la vamos conociendo, mientras que otro autor maneja otro tipo de división de dermatomas. Les comento que con la experiencia, dermatoma así bien delimitado con ese tipo de pacientitos realmente no hay, ¿no? Entonces por eso se maneja a ambos autores, ¿sí? Sobre todo cuando estamos teniendo algún dolor a nivel de C8, me refiero de dermatomas, ¿ya? C8, C7 más o menos, entonces sí me refiere más a un autor que en otro autor. No todos los pacientes que me vengan con el mismo CES se va a poder graficar el mismo dermatoma, ¿ya? Y eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿ya? Muy bien, continuemos. Entonces, como les iba mencionando, ya tenemos esta amplificación, ¿no es cierto? De este tipo de estímulos nociceptivos, los cuales me van a generar lo que es esa sensibilización, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que cuando estamos hablando de un CES, vamos a hablar de diferentes factores que tiene que tener la persona, ¿sí? No a cualquier persona le vamos a decir, usted tiene CES, ¿no? Tiene que presentar diferentes factores para que nosotros también lo vayamos catalogando como tal. Y como podemos observar acá en la imagen, el primer factor que se tiene que presentar es ese bombardeo, ¿sí? Un bombardeo persistente de impulsos nociceptivos y sensibilización periférica, ¿no? Acá ya nos los está diciendo todo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá?
Lo que sucede es que las noxas, así se llaman, eh, el estímulo externo por el cual se produce lo que es una lesión, estas noxas van a producir este bombardeo que va a ser muy persistente, ¿no? A esos estímulos nociceptivos que pueden ser de estímulos de cualquier tipo de que habíamos mencionado, ¿no? De cualquier tipo de daño, ya sea una inestabilidad articular, generalmente esto siempre se da sobre todo a nivel de hombro, ¿no? Y a nivel, según la biomecánica de nuestro cuerpo, la rodilla también es uno de los puntos más inestables, ¿no es cierto? Entonces, el hombro, la rodilla y la cadera, incluyendo también en uno del, en tercer o cuarto lugar al tobillo, generalmente son puntos realmente muy inestables a nivel articular, ¿no es cierto? Ustedes mismos deben encontrar esa misma inestabilidad cuando van realizando lo que son sus evaluaciones diarias, ¿no? También inestabilidad articular podemos irlos encontrando en miembros superiores como ser la muñeca, ¿no? Que también es uno de los puntos más inestables que se tiene. No sé por qué en cualquier tipo de patología ustedes van evaluando la muñeca la más débil que pueden tener nuestros pacientes. Creo que netamente piensan que tienen deditos y codo directo, ¿no? Entonces, cuando vamos evaluando esta inestabilidad articular, realmente vamos a encontrar bastante en las articulaciones que ya les iba mencionando, ¿no? Ya sea hombro, rodilla, cadera, muñeca, tobillo también, ¿no? Generalmente estas inestabilidades que se está presentando en la persona es secundaria a, ¿no es cierto? A diferentes trastornos que pueden ir teniendo nuestros pacientes, ya sea por una patología ya marcada que ya esté teniendo la persona y sobre todo si ya está cursando con una patología de tipo reumática, ¿no es cierto? O es que haya tenido algún esguince ya pasado de años, ¿sí? O algún desgarro que generalmente no han sido tratados adecuadamente o simplemente no han sido tratados, ¿no? El famoso diclofenaco supuestamente hizo el milagro y con eso ya pudieron caminar bien, pero que a la larga me puede desencadenar lo que es este bombardeo persistente, ¿no? Como también puede ser secundario a lo que son los trastornos posturales que la persona también vaya teniendo, ¿no? Entonces, también si nuestro pacientito haya tenido alguna patología de manera visceral que haya sido crónica, también me puede desencadenar esto, ¿sí? Sí puede tener lo que es esta parte de estímulo nociceptivo de forma persistente, ¿no es cierto? Entonces, se dice que es frecuente, ¿no? En segmentos a nivel vertebral, sobre todo, y lo más característico es a nivel lumbar y cervical, ¿no? Es por eso que se lo va confundiendo su diagnóstico con alguna radiculopatía, con alguna especie de monoradiculopatía, que es lo más típico. Generalmente le van achacando a esa disfunción a nivel funcional y mecánica que está teniendo la persona, ¿no? Y esas cargas anormales que también están teniendo, porque es evidentemente que al momento que nosotros realicemos una valoración o un examen como tal de la parte biomecánica en las personas, obviamente estamos encontrando que las cargas están anómalas, ¿no? Están recontra alteradas, por eso también estamos encontrando alguna especie de disfunción, de alguna especie de lesión de esta parte del sistema musculoesquelético, ¿no? Que me va a variar lo que es esa parte de estimulación. Por lo tanto, uno de los segmentos que me va a sufrir sí o sí van a ser las vértebras, ¿no? Las vértebras y sus famosos ligamentos, ¿no? Cada vértebra tiene una característica como tal, hay alguna serie de reglas, ¿no es cierto? Para que también nosotros vayamos a hallar cada vertebrita, dónde están al momento de evaluarlas y demás, y ahí es donde vamos a estar encontrando alguna disfunción a nivel ligamentaria, alguna alteración, simplemente algunos que tal vez ya son muy experimentados y capísimos, tal vez algunos de ustedes ya lo son, con nada más ver y observar ya podemos encontrar puntos de déficit a nivel de columna, ¿no es cierto? O a veces
con una especie de técnica de terapia manual, ya encontramos déficit en columna, sin necesidad de estar palpando ligamentos y demás, ¿no? Entonces, son personas que ya tienen este tipo de lesión o que generalmente hayan tenido y lo han dejado pasar, ¿ya? Por lo tanto, al estar realizando, sobre todo lo que son levantamiento de cargas y demás, ya sea em, a nivel dinámico o estático, o por lo que la persona está teniendo una mala postura, ya sea estática o dinámica también, o es que la persona está teniendo cargas repetitivas o esfuerzos excesivos, también se puede desencadenar, ¿sí? Estos trastornos, ¿no? Que a la larga sí o sí van a ser degenerativos, ¿sí? Ya vamos a tener alguna patología ya también más marcada, es en algunos casos, ¿no? Lo que sí aquí, en este tipo de síndrome, sí se tiene que caracterizar por una inestabilidad, no solamente a nivel articular, sino también una inestabilidad a nivel muscular, ¿no? Por eso también la afección y la manifestación de ese dolor miofacial va a ser bien marcada en estos pacientes, ¿ya? Generalmente vamos a encontrar musculitos que me están compensando más que en otros, ¿no? Sobre todo le vamos a dar énfasis a lo que son los músculos muy próximos a lo que es las vértebras, o sea, columna vertebral, ¿no? Que generalmente al momento de realizar una valoración, vamos a encontrar que estos están acortados, ¿sí? Entonces, acá algunos músculos van a estar demasiado tensos. Ya vamos a generar puntos gatillo, vamos a generar bandas tensas y demás. Es por eso que en algunos casos sí podemos tener pacientes que ya hayan venido con una especie de bloqueo, ¿ya? A nivel de esta musculatura para que también esa tensión vaya bajando en ese tipo de músculos y a nuestras manos netamente ya se viene para trabajar un poco lo que es analgesia, ayudar a lo que es ese bloqueo que se está dando y sobre todo trabajar en a nivel de dermatomas, ¿no? De miotomas. La mayoría de nuestros pacientes ya viene así, ¿no? Porque también quieren reducir el tiempo de tratamiento y es mucho más efectivo también, ¿no? Y hay algunos pacientes que, como les iba mencionando hace un momento, ya me vienen de larga data, es porque la situación no está mejorando, ¿no? Ya algunos nociceptores, sobre todo los nociceptores mecánicos, ya están estimulando como una especie de una compresión directa, ¿no? Que me está magnificando lo que es esa manifestación de dolor, ¿no? Por lo tanto, que se está produciendo netamente ya una inflamación de tejidos. ¿Ya? Entonces acá la sensibilización se está volviendo mucho más marcada, ¿no? Como habíamos estado hablando el día de ayer, gracias a esos mediadores químicos que se están segregando por demás y que nos están sobreestimulando, sobreexcitando a diferentes fibras también, ¿ya? Por lo tanto, toda esa zona se me va a volver mecanosensible. Es así como se lo llama, ¿ya? El segundo factor que puede ir teniendo este tipo de pacientitos va a ser esa disfunción radicular y del ganglio espinal por pinzamiento, ¿no? Que es lo típico que vamos a encontrar, ¿ya? ¿Y esto a qué hace referencia? Como les iba mencionando, van a ser los músculos, ¿sí? En este caso paraespinales, como podemos observar acá, los responsables, ¿sí? Para mantener una estabilidad de todo este segmento de raquis, ¿no? Todo ese segmento vertebral, ¿no es cierto? Pero que gracias a este cuadro van a estar muy tensos, ¿no? Entonces, ¿qué se va a provocar? Acá lo que se produce es una inestabilidad vertebral, evidentemente crónica, ¿no? Que va a dar como resultado lo que son pequeñas bandas tensas. Aquí en estos mini musculitos que forman los pares espinales podemos encontrar puntos gatillo, bandas tensas. ¿Y eso qué nos da? Evidentemente nos va a dar un cuadro de un síndrome miofacial, ¿no es cierto? Entonces,
todo esto, o sea, esa tensión que se me va a producir en lo que son las bandas musculares, la aparición de puntos gatillo, que esos tejidos faciales también se me vayan tensando, es más un mecanismo de protección que tiene el cuerpo ante tanta estimulación que se está teniendo. Por eso los pacientes que tienen CES desencadenan sí o sí o bandas tensas o puntos gatillo, no solamente a nivel paravertebral por si acaso, ¿ya? Sino también a nivel de ese miotoma, de ese dermatoma. Por eso también la importancia que nosotros tenemos que hacer hincapié al momento de realizar lo que es una valoración en el paciente, ¿ya? Entonces, sí o sí va a ser un signo, digamos, de alerta cuando estemos encontrando ya sea puntos gatillo, ya sea bandas tensas y demás, ¿no? En toda esa región metamérica que se habla, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá es que estas banditas se me van a ir acortando y que me van a producir que ese agujero de conjunción o el famoso foramen, como lo quieran llamar, se me vaya estrechando mucho más, ¿sí? Gracias a lo que vendría a ser un famoso mecanismo de palanca. Ya hay un mecanismo de palanca hablando biomecánicamente que se da entre articulaciones facetarias. Ya entonces todo eso me va a jugar en conjunción y van a hacer que esos agujeritos se me estrechen. Por eso también aparece lo que es el pinzamiento de esa raíz nerviosa. Por eso también lo podemos ir catalogando o confundiéndolo como una radiculopatía como tal. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que se hace es que gracias, que también nuestros pacientitos ayudan mucho con las malas posturas, ¿no es cierto? Peor si mi pacientito ya tiene antecedente de una discopatía, ¿sí? O un cuadro de estenosis o alguna lesión a nivel ligamentaria y demás. Entonces, todo esto me va a contribuir a que todo el síndrome se me desarrolle, ¿sí? Todo eso va a contribuir. Por eso también decimos que hay pacientes que tal vez tienen alguna discopatía, ¿sí? Que en este caso me puede generar las manifestaciones normales que me generan, ¿no? Una alteración como esas, pero en este caso, en algunos pacientes se vuelven demasiado bajo lo que es ese umbral sensitivo, ¿no? Es por eso que al momento de valoración también se encuentra acompañado su patología con lo que es una CES, que es muy común observar eso, ¿ya? Entonces es por eso que ese dolor que esto me está mencionando, es decir, que este dolor de forma radicular que me esté dando, me va a proporcionar esa alteración en lo que es eso de transporte, ¿no? A nivel de nutrientes, de tejido, a nivel neural y demás. Por lo tanto, si tenemos este cuadro, obviamente vamos a tener una afectación en la parte de qué, de la microcirculación, ¿no es cierto? De ese fluido espinal, de esa parte sanguínea también. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Esto va a ocasionar una respuesta inflamatoria, ¿no? Por esa compresión que está existiendo. ¿Y esto qué me va a dar lugar? A una hipersensibilidad sensitiva. Por lo tanto, sensitiva y motora también. Ya entonces, cuando estamos hablando del dermatoma, no solamente se va a caracterizar por esa alteración, ¿sí? En la parte sensitiva, o sea, podamos tener cuadros de hiperalgesia, ya casos de alodinia, ¿no es cierto? Sino también por esa intervención o lesión que se está teniendo a nivel de músculos periféricos,
¿sí? Porque si estamos hablando de este cuadro, obviamente me va a desencadenar este tipo de manifestación, ¿no? Que estamos viendo acá en la imagen. Por lo tanto, como estamos hablando que aquí arriba se está formando todo un show de sensibilización, ¿no es cierto? ¿Qué me va a provocar? Habíamos dicho que diferentes mediadores están liberando, los mediadores que estábamos hablando el día de ayer y demás, me producen lo que también es una afectación a nivel de lo que es receptores de acetilcolina, que están ahí circundando por todo este segmento, ¿no? Y hacen que estos músculos, porque acetilcolina es uno de los componentes que más me va a trabajar a nivel de fibra muscular, ¿no es cierto? Y hablando a nivel de fisiología de músculo. ¿Qué es lo que hace? Gracias a esa sensibilización que se está provocando y esa alteración también que se está dando a nivel de acetilcolina en este segmento, me va a dar lugar que también los músculos de este segmento se me vayan afectando. ¿Sí? Por eso, también al momento de evaluar miotomas en todos estos segmentos, es muy posible que encontremos o bandas tensas o puntos gatillos que me estén afectando esa región, ¿sí? ¿Y qué va a pasar acá también? También se me va a afectar lo que son los esclerotomas, ¿sí? Entonces, por eso es importante la evaluación de toda esa metámera. ¿Ya? Porque se me está afectando un todo, ¿ya? En cuanto a lo que vendría a ser esa parte de ganglio espinal, es porque obviamente me forma parte de lo que vendría a ser una raíz nerviosa, ¿no? Acá lo estamos viendo. Este es nuestro famoso ganglio espinal, ¿no? Todos ya lo vamos conociendo, que sí o sí está comprometido. ¿No? Es una estructura que generalmente lo vamos a hallar acá, próximo a lo que es ese agujero de conjunción de cada vértebra y vértebra que van formando, ¿no es cierto? Es ahí donde van alojando estos cuerpitos neuronales, ¿no? Entonces, acá sí hay interacción de vías, ¿no es cierto? Vías aferentes sensitivas, y no solamente acá vamos a encontrar son esas vías de primeras neuronas, ¿no? Sino acá, para no hacerlo tan complicado la cuestión, van a estar envueltos por diferentes células gliales, ya que son células satélites, son células que me van a ir protegiendo, digamos, me van a ir regularizando lo que está sucediendo allá. Pero cuando estamos teniendo estos casos de compresión, sobre todo de manera mecánica en este caso, acá también se me va a ir reaccionando, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Se me produce, gracias a las famosas células gliales y demás, la liberación de diferentes sustancias inflamatorias, ¿ya? Y eso va a provocar que se me aumente más ese bombardeo, ¿no? Haya más. Por eso se habla de un bombardeo persistente, 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 porque esas células gliales me están estimulando a ese bombardeo. ¿Ya? Están liberando demasiado mediadores inflamatorios que no nos vamos a ir a las fases de inflamación porque generalmente es muy complejo, pero algunas citoquinas por ahí en exceso van a estar deambulando, ¿no? Gracias a esa amenaza de daño que se está produciendo, gracias a esa disminución de umbral de neuronas que también que se está dando acá a nivel sensitivo en esta neurona de primer orden, ¿no es cierto? Entonces, por eso todo ese segmento metamérico, ya sea miembro inferior, miembro superior, segmento medio y demás, vamos a estar teniendo una afectación metamérica de toda esa zona inervada y se me va a ir agravando. Es por eso que estamos hablando de esa sensibilización periférica con esos síntomas y signos que el paciente nos va a dar gracias a ese daño axonal que se está presentando, ¿sí? Y que es muy parecido a lo que es un daño radicular, ¿no? Por esa sensibilización que se está teniendo a nivel radicular como tal,
¿sí? Entonces, sí podríamos mencionar que esas neuronas, ¿sí? Producto de este ganglio espinal que se conectan, habíamos dicho, con fibras nerviosas colaterales. También, vean ustedes, ¿ya? De algunos ganglios simpáticos también. Algunos ganglios, en este caso de manera simpática, que también van a estar presentes de forma prevertebrales, se les conoce así, ¿no? Porque están concomitantes a ellos. Entonces, por lo tanto, también se vuelve hipersensibles. Por eso también podemos tener ese efecto de reflejo somático visceral o viscerosomático. ¿Sí? Por eso también podemos tener ese tipo de afectación. Y como sabemos, esta información acá en médula se me van a ir uniendo, ¿no? El dolor es dolor, tienen, por más que me vayan a venir fibras de tipo C, de tipo A, delta y demás, generalmente acá se me va confundiendo, se me van uniendo lo que es esa información del dolor y recién viene ya a centros de médula donde, como habíamos hablado ayer, se me van a ir subiendo a centros más superiores, ¿no? Pero me van como, entre comillas, que no es así, me van mutando, digamos, ¿no? Esa información del dolor, se me va juntando toda la información del dolor. Por eso que cuando nosotros realicemos una valoración de este tipo de pacientes, se realiza una valoración de su raíz anterior y de su raíz posterior. ¿Ya? Para valorar signos y síntomas motores, como también signos y síntomas autonómicos, ¿no? Que corresponden a la misma metámera por si acaso, ¿no? Metámeras contiguas también tenemos que ir evaluando, pero todo va a depender del caso, ¿sí? Tampoco quiere decir nada más es una metámera quien está afectado y ya, no. En nuestra evaluación tenemos que también ir discriminando esto, ¿ya? Muy bien, pasamos al tercer factor. Y este factor, como lo menciona acá, es una sensibilización del segmento metamérico y activación de los focos nociceptivos periféricos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace referencia a esto? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Esa sensibilización, ¿sí? Que es resultante de esa parte afectada o de esa totalidad de esos tejidos, sobre todo metaméricos, de esa zona metamérica que corresponden a esa raíz nerviosa, ¿no? Que se está amplificando, como habíamos dicho, por estímulos sensitivos como tal, ¿no? Entonces, esto hace también referencia que cuando tenemos algunos pacientes con lesiones muy leves, ¿sí? Que generalmente antes eran asintomáticos, ¿sí? O tal vez no producían una molestia muy atenuada, o sea, es decir, que tenían unas molestias muy esporádicas, muy leves, que pasaban en segundos, minutos y ya, y solamente en algún momento, generalmente acá se me van a ir agravando más. Y gracias a esa hiperalgesia que se está teniendo, gracias a ese cuadro de alodinia que se esté presentando, ¿no? Una alodinia de forma regional, por si acaso. Por ejemplo, esto lo podemos tener, el mismo ejemplo, ¿no? De hace un momento, alguna discopatía, alguna lesión discal que se esté teniendo o alguna tendinopatía también que se esté teniendo, ya sea en hombro o que ya se haya tenido en este caso, ¿no? Producto de alguna lesión de años atrás, ¿no es cierto? O algunas degeneraciones, muy típico en algunos deportistas, las degeneraciones meniscales que se están dando a nivel de rodilla o algunas secuelas de esguinces también que se pueda tener a nivel de tobillo. Entonces, eh, gracias a esta hiperalgesia se pueden agravar mucho más. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros realicemos la valoración de estos pacientitos, evidentemente que las movilizaciones o tratar de hacer una especie de estiramiento y demás de algún segmento van a ser muy dolorosas, ¿sí?
Peor si yo tengo pacientitos de la tercera edad con este cuadro de CES. Realmente, cuando uno realiza un examen clínico, ahí rápidamente se nota, ¿no? La manifestación del dolor, el tipo de movimiento que está realizando el paciente realmente es muy diferencial, ¿no? Al hemicuerpo contralateral en este caso o al segmento contralateral al cual se está evaluando. Se nota bastante el déficit funcional que se está teniendo en este tipo de pacientes por la presencia de dolor que se está teniendo, ¿no? Por la alodinia, en este caso más mecánica que se está presentando, ¿ya? Sobre todo cuando estamos teniendo algún tipo de síndromes miofaciales más que se estén presentando a nivel de musculatura periférica también. Ya entonces, en sí, toda la parte de la metámera va a estar comprometida. ¿Ya? Toda la parte de la metámera va a estar comprometida. ¿Por qué? Por esa alteración de la retroalimentación que se está teniendo, ¿no? Por eso también el cuadro se va exacerbando, 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 ¿ya? Y nuestro cuarto factor, ¿sí? Acá nos los menciona, que sería la sensibilización central, medular y supraespinal también, ¿no? Y hace referencia a ese bombardeo que hay, ¿no? Ese bombardeo persistente de los impulsos nociceptivos que me está provocando esta sensibilización periférica con ese sufrimiento que se está teniendo a nivel radicular en este caso, porque vamos a tener diferentes focos sensibilizados a nivel periférico. ¿Sí? Esta información netamente, obvio, se me va hasta posterior, como ya habíamos estado hablando, de médula espinal. Por lo tanto, de acá, con la conexión que tiene en centros superiores, también me va a dar ese fenómeno de sensibilización central, ¿no? Entonces, ¿qué se produce acá o qué hace referencia acá? Que me va a ocasionar lo que son alteraciones de procesamientos sensitivos, ¿sí? A nivel medular, supraespinal también, ¿ya? Entonces, acá lo que se tiene es ese aumento de la actividad de esas vías facilitadoras eh, de la parte nociceptiva, ¿no es cierto? Y sobre todo esa sumación, ¿no? De esa sensación del dolor secundario A, ¿no? En este caso, a eso hace referencia acá, sobre todo en centros supraespinales que normalmente, como nos estaba mencionando un poquito el día de ayer, tiene efectos inhibitorios, ¿no? Porque habíamos dicho, la información del dolor no es la misma de la periferia, mientras vaya pasando por diferentes estaciones y demás, se tiene que ir codificando y modificándose. Tienen que haber momentos donde los propios nociceptores, perdón, los neurotransmisores tienen que ir actuando de forma inhibitoria también para que esa información del dolor también se me vaya alterando y cambiando, ¿no? Mientras vaya ascendiendo a centros más superiores, cosa que en estos casos no hay. ¿Sí? Entonces se favorece más lo que son algunos moduladores facilitadores, en este caso, de esa información del dolor. Por eso también sigue persistiendo lo que es este dolor, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos este tipo de cuadros, con este tipo de síndromes, sí o sí esos mecanismos a nivel superior ya están afectados, sí están alterados como tal, se los menciona de esa manera, producto de ese daño que generalmente a veces ya no es que haya sanado, ¿no? Que me está, gracias a esa sensación muy parecida a una radiculopatía, está empeorando más lo que es la sensación a nivel de centros superiores. Por eso también se habla de esa sensibilización a nivel central también, ¿no? Que sigue mandando las respuestas de sentir dolor, por más que a nivel de la periferia ese daño tisular generalmente ya está cesando, digamos, ¿no? Aquí arriba todavía se sigue mandando esa señal,
¿sí? Amplificada, que tiene que seguir existiendo el dolor, tiene que seguir existiendo el dolor, sobre todo a nivel de esos centros encefálicos, ¿ya? Y esa percepción del dolor que tiene que tener, nada más que como ya estamos hablando de un cuadro ya crónico, ya estamos hablando a nivel de emociones, ¿sí? De zonas donde también ya hay vías que son automáticas para que se generen centros de movimiento y demás que ya se me están afectando, ¿no? Son bastantes las vías, no nos vamos a adentrar a esto, pero cuando esta percepción del dolor se me va alterando, estas vías también de la parte emocional se me van afectando. Por eso también la parte de las emociones, conducta dolorosa y demás se me van alterando muchísimo más, ¿ya? Es por eso que en algunos casos a estos pacientes se los cataloga con la presencia de un dolor psicógeno, ¿sí? Como les decía, han pasado por diferentes tipos de especialistas y en algunos casos sí eh, lo catalogan así, ¿no? Como un dolor psicógeno que el paciente esté teniendo, ¿no? Pero acá lo que se está teniendo es más que acá en centros superiores se me está afectando mucho más, se me están afectando algunas vías de, sobre todo, modulación de lo que es ese dolor. Como acá tenemos bastantes conexiones en lo que es al momento de generar un movimiento como tal. Por eso también la parte de la emoción y de esa conducta dolorosa se me está modificando bastante. Ya, por eso ya se tiene marcado lo que son trastornos cognitivos, conductuales también en la persona, que es muy característico en las personas con CES. ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a ir continuando y como les iba mencionando, característico, ¿no? Que al momento de la evaluación nuestros pacientes tengan bandas tensas o puntos gatillo. Y acá en la imagen podemos ir observando lo que son algunas banditas tensas o ese pro a que se formen los famosos puntos gatillos miofaciales, ¿no? Que como nos menciona acá, son banditas musculares cuya activación desencadena tensión y dolor, dolor local o referido, patrón de dolor con fenómenos autonómicos también se puede tener, ¿sí? Por eso una de las características que cuando tenemos puntos gatillo, ustedes saben, es que se pueda tener un dolor referido, ¿no? No solamente a nivel local. Es muy probable que tengamos un dolor referido como tal, ¿no? Que generalmente, como sabemos, cuando nosotros podemos utilizar cualquier medio físico para ir bajando estos, ¿no? Ya sea un estiramiento como tal, una terapia de liberación, ¿no es cierto? Que hay varias terapias de liberación, no nos vamos a adentrar ahí porque no es el tema. Podemos utilizar ya sea una punción, las técnicas manuales de compresión, la parte de liberación, de presión, técnicas isquémicas, en fin. Para liberar un punto gatillo hay infinidad de técnicas, ¿no? No solamente es el famoso pulgarcito quien está ahí presionando 3 horas, ¿no? Ahora ya hay bastantes técnicas para ir bajando un punto gatillo, entonces podemos irlo tratando como tal, ¿no? Pero que en estos pacientes con ese tipo de síndrome sí vamos a tener es la presencia de estos puntos gatillos, que como sabemos tenemos puntos gatillos activos, ¿no? Los cuales sí o sí me van a dar referencia, ¿no? Es decir, un dolor referido, ¿ya? Mientras que cuando estamos teniendo algunos puntitos gatillo latentes, ¿no es cierto? No son la fuente del dolor como tal, ¿no? Algo los tiene que ir activando, ¿sí? Como podemos apreciar acá, los puntitos gatillos suelen ser pequeñísimos o en algunos casos, ¿sí? En cuadros ya más crónicos podemos encontrar varios puntos gatillos mutados, juntos, ¿no es cierto? Encontramos de todo al momento de realizar lo que es una intervención fisioterapéutica, entonces sí se podría mencionar que entre unos 3 a 6 o tal vez más grandes de 1000 milímetros de este tipo de tamaño de puntos gatillos, encontramos de todo, ¿no? Encontramos de todo, sobre todo cuando estamos realizando lo que es una valoración de este tipo
de estructuras o de banditas tensas, ¿no? Es obviamente cuando presionamos uno de estos puntos generamos dolor, ¿no? Por eso una del- de los tipos de evaluación de los puntos gatillos siempre va a ser la presión, ¿no? Para ver el dolor local, el dolor referido que puede estar sucediendo acá o algún fenómeno autonómico que también se puede estar presentando, ¿no? Que es muy típico al momento de ir encontrando puntos gatillo, ya sea en músculos, accesorios típicos, ¿no? Accesorios de la respiración. Si nosotros encontramos banditas tensas, también hay problemitas de respiración. Pasa lo mismo si yo encuentro puntos gatillos en últimas lumbares, ¿no? O ya sea en cuadros lumbares o próximos a lo que son cresta ilíacas y demás, al gran dorsal y todo, también yo puedo tener alguna referencia de tipo autonómico. Todo va a depender del caso, ¿no es cierto? Muy bien, acá estaríamos hablando de los tipos de puntos gatillo que tenemos. Vuelvo a repetir, tenemos puntos gatillos activos, los cuales nos mencionan acá que son responsables de la presencia del dolor en reposo y dolor referido a la presión y o punción, ¿no? Entonces, estos puntos gatillos sí o sí están presentes, ¿sí? Y me refieren dolor por más que la persona esté en reposo, ¿no es cierto? Por lo tanto, que nos menciona acá que podemos tener cuadros de debilidades, cuadros de parestesias, cambios de temperatura típicos que nos refiere el paciente, ¿no? Cuando nosotros queremos evaluar ese tipo de bandas. Y tenemos acá los famosos puntos gatillos latentes o también otros le llaman silentes. No pasa nada, también lo podemos llamar así, que como nos mencionan acá, dice presentes en la contracción muscular y el dolor se produce solo a la aplicación de presión externa, ¿no? Es decir, cuando yo voy presionando, voy palpando, recién el paciente siente lo que es eh, ese, ese dolor, ¿no? Que estamos ahí nosotros presionando, va a depender también de cada presión que vayamos a realizar, pero cuando nosotros hacemos referencia a este tipo de puntitos que no aparecen en el reposo ni más, nada más nos pueden dar una limitación a la parte de la movilidad, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos una evaluación de movilidad, de tipo de cargas, ángulos y demás, parte de rigidez, entonces ahí rapidísimo, ¿no? La culpa de algunos puntitos silentes, ¿ya? Cabe mencionar, ¿no es cierto?, que no está comprobado aún, pero algunos puntos sí me pueden evolucionar, ¿no? Entonces, si tenemos una banda tensa, sí me puede evolucionar a ser un punto gatillo, en este caso activo, y pasar a ser latente también puede ser, ¿sí? La presencia de estos puntos netamente puede darse ya sea por un traumatismo que haya tenido la persona de forma directa o indirecta, o en la mayoría de los casos es más por ese esfuerzo que está teniendo, ¿no? Ese, ese conjuntito de fibras, ¿no? Esfuerzos repetitivos, esfuerzos acumulativos también y sobre todo las alteraciones posturales que todos, la mayoría de nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y evidentemente esa falta de entrenamiento físico que en la mayoría de las personas también hay, ¿no? Por lo cual netamente se da una alteración postural, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la parte de esas características que les iba mencionando, vean ustedes acá en la imagen, estaríamos viendo lo que es una característica al momento de nosotros realizar, que es una palpación, ¿no? Por eso nos dice tensión a la palpación o a esa banda tensa, ¿sí? Que nosotros tenemos que ir palpando. Acá cuando un músculo, por si acaso, nosotros a la palpación vamos a ir percibiendo lo que es una zona tensa, ¿no es cierto? Evidentemente, súper tensa que hay que compararlo sí o sí con el lado contralateral, ¿no es cierto? Siempre, en cualquier evaluación, no solamente en puntos gatillos, siempre es comparativo, no es directo al segmento como tal, ¿ya?
Entonces, vamos palpando, podemos utilizar ese tipo de técnicas. Hay diferentes técnicas para ir palpando lo que es un punto gatillo. Vean ustedes, hay técnica de arrastre, de agarre, como también las de propia presión, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que ir diferenciando si se trata de unas bandas tensas como tal, ¿sí? Que atribuye más a lo que es un segmento de tensión. Es por eso que el primer contacto con el paciente, y eso lo vamos a ver el día de mañana, no es nosotros delimitamos lo que es el segmento y demás evaluación y directamente a palpar, no, que es la mayoría que algunos de nosotros siempre lo hemos hecho, ¿no? Tal vez de forma errónea, pero como les digo, la propia experiencia nos va enseñando que a veces con tal solo mirar o a veces aproximarnos ya podemos ir catalogando la atención que está teniendo la persona. Pero bueno. Al momento de palpar, evidentemente se encuentra una tensión, ¿sí? En lo que es toda esa extensión de fibras musculares que me van a componer un músculo o un grupito muscular como tal, ¿no es cierto? Que es muy diferente que cuando yo estoy palpando un punto gatillo, ¿no? Vean ustedes acá en la imagen. Cuando nosotros queremos palpar un puntito gatillo, es obviamente que vamos a sentir, ¿no? Una especie de bultito un tanto grueso, ¿no? Como una especie de panículo adiposo, digamos, que podemos ir sintiendo. Obviamente, cuando tenemos pacientes más grandes o que tal vez tengan mucha más tejido adiposo, entonces la presión tiene que ser un poquito más profunda también, ¿no? Todo va a depender de eso. Sí vamos a ir sintiendo esas banditas, ¿no? A ese punto, su nombre lo dice, es un punto localizado que netamente es palpable, lo podemos ir moviendo también un poco, ¿ya? Tenemos acá lo que es otra característica, que es la focalidad del dolor. ¿Sí? Esta focalidad hace referencia a esa palpación de esa banda tensa, ¿sí? Pero que existe netamente, sí o sí, ese puntito gatillo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver sobre todo el día de mañana cuando estamos trabajando con lo que es estos pacientes CES, la parte de la palpación es un tanto diferente, ¿no? Y sobre todo para ir encontrando lo que son puntos gatillo, que es muy característico en este tipo de personitas, sí va a ser la presión acá muy fundamental, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que ese tipo de pacientes tienen aumentado lo que es la parte de la sensibilidad, por lo tanto, su nombre lo dice, ¿no? Aumento de la sensibilidad. Tenemos una sensibilización, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? La presión va a ser dolorosa en todos los pacientes. Ninguno de los pacientes a los que yo vaya a tener este tipo de síndrome no se va a quejar de dolor, no, más al contrario. Apenas al roce y todo, el paciente rapidísimo va a empezar a hacer el gesto en su carita de ese dolor que le está quejando, ¿ya? Generalmente cuando nosotros estamos palpando por si acaso a este punto gatillo, ¿sí? Al famoso puntito, pues que se tenga el famoso signo de salto, ¿no? Y eso lo vamos a ir mostrando el día de mañana, aunque yo creo que seguramente todos ustedes ya lo deben ir conociendo cuando nosotros vamos presionando al punto gatillo, ¿no? Pongan ustedes que evidentemente este es nuestro punto gatillo, ¿no? Ya sea que nosotros realicemos este tipo de agarre o este tipo de agarre o siempre vamos a tener ese famoso signo de salto, que es cuando nosotros estamos atravesando al famoso punto gatillo, ¿no? Que es ese lugarcito de dolor que nos va a tener la persona, ¿ya? Entonces, también debemos ver lo que es esa respuesta de espasmo, ¿no? Esa respuesta de espasmo local que se me va a dar cuando estamos ante lo que es esa presencia de punto gatillo, ¿no? Generalmente se le llama también una palpación muy rápida, ¿no? Que es un reflejo espinal que se tiene, porque acá lo que está sucediendo es esa contracción rapidísima de las fibras, ¿no? De esa parte tensa que se está teniendo también, ¿ya? Entonces es muy importante en ese tipo de pacientes realizar también
este tipo de recorrido que estamos teniendo, porque rápidamente es este tipo de, como podemos observar en las imágenes, es ese tipo de deslizamiento que se puede ir realizando, ¿ya? Para ir notando puntos gatillo, ¿no? Obviamente que no en todos los pacientes se puede hacer esto, ni en todos los segmentos, va a depender de la zona comprometida, sobre todo en segmentos más distales, más periféricos, se hace esto, ¿no? Porque como no se tiene tanto tejido adiposo, entonces es mucho más fácil que se note esa tensión de fibras también, ¿ya? En cuanto al dolor referido que estos pacientes me van a ir presenciando, ¿no? Es evidentemente que cuando nosotros vamos a hacer una presión mantenida, ¿sí? De ese punto gatillo, obviamente va a ser que el paciente sienta ese dolor y va a ser muy, muy irritable, ¿no? Perdón. Muy bien, continuamos. Como les decía, cuando nosotros presionamos, el paciente va a sentir ese dolor, ¿no? Que realmente le va a molestar, ¿sí? Entonces, generalmente hay algunos pacientitos que nos van a ir refiriendo que ese dolor, o sea, ellos ya están acostumbrados supuestamente, ¿no? Cuando nosotros vamos a realizar lo que es ese tipo de palpación y demás, ya están acostumbrados a ese malestar, o sea, ya están viviendo con ese dolor también, ¿no? Pero lo importante de realizar este tipo de palpación es que también vamos a presentar, también el paciente nos va a referir la sensación del dolor, ¿sí? Que puede ir refiriéndose, ¿sí? Distal a lo que es ese punto gatillo también, ¿sí? Entonces, generalmente esto lo vamos a ir utilizando, ese tipo de valoración de dolor referido, gracias a la celulargia. También tenemos un mapita, ¿no? Que el día de mañana lo vamos a estar observando para que también se vayan dando un poquito más de cuenta, ¿no? Vayan viendo mejor o entendiendo un poquito mejor la obtención de esta valoración de un dolor referido, ¿no? Porque no me va a garantizar que sí o sí es que tengamos un punto gatillo como tal, no, también con unas bandas tensas, dependiendo también del segmento, sobre todo en segmentos más periféricos, yo puedo tener lo que es ese dolor referido, ¿no? Pero el paciente siempre se me va a ir quejando al momento de la palpación, ya sea de esa parte de dolor referido, de esa disestesia también y demás, pero son segmentos, sobre todo donde realmente apenas estemos usando o queremos hacer cualquier tipo de agarre de valoración, sí o sí el paciente va a sentir ese dolor referido en diferentes zonas, ¿ya? Acá tenemos lo que es también otra característica que sería la rigidez y el acortamiento, ¿no? Obviamente, como ya habíamos mencionado hace un momentito, los puntos gatillos me van a producir rigidez, la limitación también a realizar diferentes movimientos. Es por eso que cuando nosotros realicemos esta valoración, muy importante pedir también que el paciente realice diferentes movimientos, ¿sí? No solamente los famosos flexoextensiones, por si acaso. Sí, a veces hay que pedir al paciente que realice algunos movimientos que realiza según a las actividades diarias o a la ocupación que también se dedica. Ahí también se van a manifestar diferentes alteraciones a nivel de metámera, limitaciones de movimiento. Ahí vamos a ir viendo la parte de disfunción, de transferencias de carga y demás. Entonces, esto va para cualquier tipo de evaluación, ¿sí? Para cualquier tipo de evaluación de cualquier índole, no solamente realizar los movimientos de flexo extensión, abducción, aducción o rotaciones o espirales y demás. Es muy importante también hacer a nuestros pacientitos movimientos que también están muy involucrados en sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces ahí también se ve esa restricción a la movilidad articular, cómo están actuando algunos músculos y demás, ¿no es cierto? Pero ya volviendo al tema, con la presencia de puntos gatillo, obviamente déficit a nivel de rangos de movilidad va a existir,
sí o sí, ¿no es cierto? Muy bien. En cuanto a la debilidad del músculo y al dolor y a la contracción, que evidentemente también van a estar comprometidos, ¿no es cierto? Por el mismo mecanismo de defensa que habíamos estado hablando, ¿no? Gracias a esa parte de receptores del acetil y demás, ¿no? Y ese cuadro doloroso que se está produciendo, entonces también va a existir esa inhibición, ¿no? Por eso me desencadena lo que es la parte de debilidad muscular. Obviamente no vamos a llegar a lo que es una atrofia, ¿sí? Nada más a una debilidad como tal, ¿ya? Pero en este caso, al momento de realizar lo que es una contracción de esa zona muscular, va a haber presencia de dolor. Y es una de las características que tienen los pacientes, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a realizar un movimiento, ¿sí? Ya sea de forma activo, asistida sobre todo, vamos a sentir y el paciente nos va a referir ese dolor, ¿sí? También la tensión y el déficit de movimiento que se está teniendo en esa parte muscular, ¿sí? Por lo tanto, esa función de contractibilidad de esas fibras musculares también se están viendo comprometidas gracias a esa presencia de dolor que se está teniendo, ¿no? Que está ocasionando que ese musculito se esté volviendo mucho más corto, ¿ya? Tenemos acá lo que es el famoso mecanismo activador, que eso es lo que hay que ir viendo, qué es lo que está sucediendo, el por qué se están activando estos puntos gatillo, ¿sí? Siempre, ya sea si están presentes porque nuestro paciente ha tenido algún trauma directo o es que está teniendo alguna alteración cuando está llevando algunas cargas o sobrecargas, ya sea de forma aguda, ya sea de forma crónica y demás, o está teniendo alguna alteración también según si digamos es algún deportista y demás, si está teniendo alguna alteración en fase y estadios de entrenamiento y demás, ¿no? Entonces hay que ver qué mecanismo los está activando, ya sea un mecanismo directo o indirecto, ¿no? O es que alguna patología me los está activando. Por lo tanto, en este caso de CES, sí o sí tiene que haber la presencia de puntos gatillos activados, pero de forma indirecta, que se están formando por esa disfunción que se está teniendo a nivel de modulación del dolor. Y es más la presencia de puntos gatillos como modo de defensa que está teniendo lo que es nuestro cuerpo. ¿Ya? Y no tanto así porque el paciente está teniendo alguna sobrecarga o está teniendo una mala postura y demás, ¿no? Que generalmente en estos casos tiene que ser por esa alteración que se está teniendo, por esa sensibilización que se está teniendo a nivel central que me está repercutiendo a nivel periférico, ¿ya? Muy bien, y es así que ya nos vamos a adentrar a la parte de las corrientes, que cuando hablamos de corrientes siempre vamos a tener dos objetivos nosotros, ¿no es cierto? Dos objetivos importantes. ¿Por qué utilizamos corrientes? Uno, vamos a utilizar corrientes para aliviar el dolor, ¿no? Ya sea en este tipo de cuadros o en cualquier tipo de patología o lesión o trastorno, etcétera. Lo que queremos con una corriente es aliviar el dolor, ¿no? Uno de nuestros primeros objetivos. Pero también podemos utilizar lo que es la corriente para que nos ayude a ir reclutando mayores fibras musculares, ¿no es cierto? Como fisioterapeutas es las dos o los dos objetivos fundamentales que para qué nosotros utilizamos este tipo de corrientes, ¿no es cierto? Y es por eso que en este caso, ¿sí? De CES, lo que nosotros vamos a utilizar van a ser corrientes analgésicas. Y cuando nosotros hablamos de corrientes analgésicas, las que más nos van a ayudar a nosotros van a ser las famosas corrientes de baja frecuencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la característica de estas corrientes, aquí nos los va mencionando la presentación, las corrientes de baja frecuencia estimulan selectivamente las fibras nerviosas aferentes e influyen en centros de modulación del dolor, ¿no? Y ahí ya nos los ha mencionado todo, que cuando trabaja
una corriente de baja frecuencia tiene esa capacidad de ir discriminando, ¿sí? Fibras nerviosas, en este caso, netamente involucradas a lo que es la modulación del dolor y no tanto así esas fibras que se vayan más a la estimulación de una fibra muscular. Aunque una de las corrientes que vamos a ir utilizando el día de mañana tiene esa propiedad, ¿sí? Sobre todo las de mediana frecuencia, tienen esa propiedad de ir estimulando ambas fibras, ¿sí? Fibras que me vayan a estimular contracciones musculares, pero al mismo tiempo me trabajen de analgesia también. Lo malo de esto, ¿sí? Que como no me pueden discriminar en forma específica, ¿no es cierto? La modulación del dolor en niveles superiores no va a ser tan buena. Por lo tanto, me sirve más para una analgesia más aguda. Me dejo entender, ¿no? Mientras que las de baja frecuencia, la mayoría de ellas, me ayudan para ir estimulando, ¿sí? Lo que es esa modulación del dolor en niveles más superiores, que es lo que queremos, ¿no? Porque acá estamos teniendo una sensibilización a nivel periférico, pero también a nivel central, ¿no es cierto? Y sobre todo a nivel central es donde nos tenemos que ir regulando lo que es esa modulación del dolor, ¿sí? Entonces, por eso las de baja frecuencia son las más aceptadas, ¿de acuerdo? Y podemos ir observando la imagen de acá, como les iba mencionando hace un momentito. Acá tenemos diferentes fibras, ¿no? En la imagen hay algunas fibras que ya habíamos estado hablando el día de ayer y demás. Y como les decía, ¿no? Hay frecuencias, sobre todo frecuencias y corrientes de baja frecuencia, en este caso, que me van de 1 a 4 hercios, que son para nosotros las ideales, ¿ya? Porque me van a trabajar netamente con fibras que me llevan esa información de dolor crónico. ¿Sí? Y no solamente me van a trabajar a nivel periférico, sino también a nivel eh, de médula espinal, segmentos supraespinales que me llegan a centros más superiores, tálamo y demás, ¿no? Mientras que, como les decía, si utilizamos otras frecuencias que tal vez sean mayores a los 70 Hz y demás, generalmente me estimulan fibras un poquito más mielinizadas. ¿Sí? Sí, también me pueden ir trabajando la parte del dolor, no es que no, pero como les digo, la modulación que tienen a nivel de ya los estadios de esa modulación del dolor, generalmente no me ayudan tanto, ¿no? Porque aparte de irme estimulando este tipo de fibras, ese tipo de corrientes también me estimulan fibras, se les dice mecanorreceptoras, ¿ya? Porque están vinculadas más a la parte del movimiento, ¿no? Entonces, y por eso me dan ese efecto de estimulación, de contracción muscular, como también me dan ese efecto analgésico, ¿no? Pero en este caso lo que queremos es analgesia, ¿no? Pero nuestro paciente está viniendo por dolor, no quiere todavía realizar ningún tipo de ejercicios y ni puede, porque al momento de contracción hay dolor. Entonces acá nuestro objetivo primordial es bajar esa sensación en nuestros pacientes, ¿no? Esa sensación de dolor. Y eso es lo que nos ayuda las corrientes de baja frecuencia. Y como podemos observar acá, este tipo de corrientes de baja frecuencia nos van a traer diferentes efectos sobre nuestro organismo, ¿no? Acá no los menciona. Vamos a tener efectos sensitivos sobre ese nervio sensitivo como tal, nos va a ayudar a ese aporte energético como tal también, ¿sí? ¿Por qué? Porque me van a ir mejorando también la parte de metabolismo. Eso obviamente que vamos a tener efectos electroquímicos, como también efectos motores sobre el nervio. Y como les decía, hay alguna corriente de baja frecuencia que vamos a irlo viendo mañana que trabaja gracias a lo que es la parte muscular también, ¿sí?
Acá tenemos lo que es otro tipo de efectos que también podemos ir tomando en cuenta, que son los famosos efectos electrotérmicos, que es característico de las corrientes de baja frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar acá, ¿sí? Hay un movimiento de diferentes partículas, ¿ya? Estas partículas van a estar, este movimiento está dado más por ese medio conductor, ¿no? Y la resistencia que me va a dar también a ese paso de corriente, ¿no? Es por eso que nos dice que la corriente a la que más resistencia se le ofrece va a ser siempre ese segmento de la piel, ¿no? Y ahí vamos a ver, acá va a haber diferentes movimientos, por eso también es importante el momento, el modo de aplicación en estos casos, ¿ya? ¿Por qué? Porque también va a tener relación a lo que son los efectos electroquímicos también, ¿no? Ustedes pueden observar acá, y hay que tomar muy en cuenta la aplicación de las corrientes de baja frecuencia, hablando a nivel de polos, ¿no? Por eso se habla que estas corrientes van a tener efectos polares, como también van a tener efectos interpolares, ¿no? Y acá no los dice polares porque son efectos que se producen bajo lo que son los electrodos, ¿no? Y efectos interpolares porque son los efectos que se producen en el interior del organismo, porque acá diferentes moléculas, iones y demás se me van a ir moviendo, aparte de que acá me vaya produciendo otro efecto, el propio electrodo, ¿sí? Muy bien, también estaríamos haciendo referencia a lo que son los efectos electrofísicos, que se refiere a ese movimiento de las moléculas, ¿no? Por ese paso de la corriente. Como les decía, pueden migrar hacia uno de los polos sin que la corriente produzca cambios en la configuración molecular, ¿ya? En este caso, cuando estamos hablando de corrientes de baja frecuencia, también tenemos lo que es este modo de ir cambiando polos, ¿no es cierto? Pero en este caso, hablando de CES como tal, generalmente no nos va a funcionar este cambio de polaridad, porque no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un efecto netamente sin cambio de polaridad, porque queremos un efecto analgésico como tal y no tanto de estimulación, ¿no? Va a depender también. Y otro efecto electrofísico sería la principal consecuencia es la excitación de nervios periféricos, ¿no es cierto? Entonces, estos efectos directos pueden generar respuestas también indirectas. Es por eso que las corrientes de baja frecuencia también son ideales para yo aplicar en todo ese recorrido del famoso dermatoma, miotoma, que nos va a ayudar bastante y muy, muy bien, ¿ya? Vean ustedes acá tenemos los famosos efectos biológicos, ¿sí? ¿Qué nos dice? Si a un conductor electrolítico se aplica un potencial eléctrico, se produce una disociación electrolítica, ¿sí? Que es uno de los efectos que se va a ir teniendo. O cuando las reacciones químicas inducidas no es lesiva, la respuesta normal del organismo es aumentar ese flujo sanguíneo, ¿no? Para ir restaurando el pH. Pero si la respuesta química, ¿sí? Sobrepasa la capacidad del organismo, la respuesta va a ser que tengamos alguna quemadura o ampolla. ¿A qué se va esto? ¿No? Que la mayoría de las corrientes de baja frecuencia tienen un componente electrolítico, en este caso un componente un poquito más galvánico, ¿sí? Que cuando nosotros aplicamos lo que son este tipo de corrientes, sí o sí va a haber cambios, ¿sí? En lo que es esas reacciones químicas. Por eso también incrementan lo que es el flujo sanguíneo. Esto es más para ir restableciendo lo que son los niveles de pH, pero si nosotros no dosificamos de la manera correcta, sobre todo si vamos a trabajar galvánicas como tal, ¿no es cierto? O con un componente más electrolítico mayor que en otro tipo de ondas, que eso lo vamos a entender más mañana.
podemos generar alguna reacción en la piel. Por eso no todas las corrientes de baja frecuencia lo vamos a poder utilizar en todos los pacientes, por si acaso. ¿Sí? Ni todos los tipos de aplicaciones lo vamos a utilizar en todos los pacientes, ¿sí? Hablando de CES, ¿ya? No puedo utilizar la misma aplicación en un pacientito y en otro pacientito voy a querer hacer lo mismo. A veces no me va a funcionar. Por eso también yo tengo que ir valorando y viendo la parte de sensibilización, ¿sí? En qué metámera se está encontrando, ¿no es cierto? La edad del paciente también, porque el umbral sensitivo en paciente y paciente realmente difiere mucho, ¿no es cierto? Entonces, por eso también tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros apliquemos este tipo de corrientes, porque si podemos generar ampollo quemadura es demasiado, ¿no es cierto? Eso ya sería si nosotros lo dejamos a nuestro paciente ahí 20 minutos, de ahí que se me esté secando como Bob Esponja sin agua, ¿no? Que realmente me va a producir una gran quemadura, ¿sí? Que generalmente no tiene un buen efecto de restablecimiento celular, ¿no? Pero lo que sí podemos generar van a ser cuadros de enrojecimiento en la piel, que si nosotros no le mencionamos al paciente, que a veces es normal, dependiendo al tipo de corriente que yo vaya aplicando, también el paciente se me puede ir asustando, ¿no? O hay algunos pacientes que por el mismo dolor hacen otras cositas saliendo de nuestra sesión y empeoran también el cuadro de hiperemia que se presenta en algunos casos. Todo depende de qué corriente nosotros vayamos a utilizar. Como les decía, nosotros vamos a ir utilizando corrientes de baja frecuencia y las de baja frecuencia sí tienen componente galvánico, sí tienen mayor lo que es este componente electrolítico que me va a producir sí o sí este incremento de flujo sanguíneo, que si yo no estoy atento a mi paciente, puedo provocar lo que es un cuadro de hiperemia o quemadura. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que estar poquito más atentos, ¿no? En este caso. Y observamos acá los niveles de modulación que ya hemos estado hablando todas estas sesiones, ¿no es cierto? Pero en este caso, cuando nosotros aplicamos lo que es este tipo de corrientes de baja frecuencia, lo que se hace primero, a nivel periférico ya sabemos, ¿no? Ya hay un tipo de lesión, aquí hay diferentes sustancias que van actuando y demás, ¿sí? Pero cuando nosotros aplicamos lo que es una corriente, lo que hace es tener efectos antiinflamatorios o en algunos casos antiedematosos locales, ¿no? Va a depender también qué tipo de corriente yo vaya eligiendo y va a depender del caso, ¿no? En qué segmento estamos teniendo la alteración, el por qué, cuánto, qué metámera se está afectando, qué dermatoma, cuál es el recorrido y demás, ¿no? Entonces, aplicar lo que es una corriente de baja frecuencia que va a producir aquí que se me vayan estimulando lo que son los famosos receptores de analgesia. Es por eso que acá en este segmento periférico, netamente vamos a producir un bloqueo, ¿sí? Directo de fibras de tipo C, ¿no? Que me llevan el dolor crónico, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de fibras las vamos a ir bloqueando. ¿Por qué? Porque vamos a ir ayudándoles a estimularse a esos receptores que me provocan analgesia. ¿Sí? Por lo tanto, algunas citocinas por ahí que me van a estar andando para la parte de ese procesamiento de la inflamación y que me ayudan a que se me vaya acelerando también lo que es la parte de restablecimiento celular, también las vamos a ir acá estimulando, ¿no? Si es que está viendo algún cuadro de eso, ¿sí? Entonces es así como actúan lo que son las corrientes de baja frecuencia, ¿sí? Netamente me van estimulando a esos nociceptores y me bloquean. Aquí directamente me bloquean. Estamos hablando de este segmento terminal. ¿Ya? Entonces, si yo aplico, digamos, en el segmento terminal lo que es esa corriente, yo provoco ese bloqueo a nivel terminal. Ya
acá a nivel medular también me va a ir actuando lo que son las corrientes de baja frecuencia, ¿no? Y todos conocemos la famosa teoría de las compuertas de Melzack, ¿no es cierto? Melzack igual, las cuales nos hablan de esa inhibición que se está teniendo a nivel celular para que esa sensación dolorosa de esas fibras C, porque a nosotros nos interesan esas fibras, se me vayan inhibiendo también y se me vaya codificando y modificando esa sensación del dolor, ¿no es cierto? Y la mayoría de las corrientes me actúa hasta este punto. Obviamente todas las corrientes de analgesia me van a actuar en este punto y en este punto, ya sea las corrientes de baja frecuencia, las de mediana frecuencia. Algunas de la frecuencia también me actúan en este punto, ¿sí? Pero netamente acá con la misma teoría, que es una teoría realmente hasta la fecha muy controvertida, pero de las teorías más estándares y de las que se sigue manejando, ¿no? De las famosas compuertas de Melzack y las inhibiciones de células T, ¿no es cierto? Entonces, acá se me va a producir esa inhibición, ese bloqueíto, ¿no? De esas puertitas que se me da, cosa que acá se me produzca una liberación, ¿no es cierto? De encefalinas, un accionar de endorfinas y demás, las cuales me van a producir esa inhibición de dolor, ¿no es cierto? Entonces, acá sí tenemos una analgesia gracias a la liberación de endorfinas como tal, ¿ya? A nivel supraespinal, ¿qué estaría sucediendo acá? No todas las corrientes me van a ayudar a modular este segmento, ya por si acaso. Las de baja frecuencia son las ideales para trabajar en esto, porque también se habla de una teoría de autoinhibición, ¿ya? Otros le dicen el famoso mecanismo irritativo o de irritación también, ¿sí? Las corrientes de baja frecuencia me van a actuar a este nivel, ¿sí? Porque van a provocar que como acá me está subiendo ya información a centros más superiores, lo que hacen es que a las propias fibras que me están llevando ese dolor crónico, y como habíamos estado mencionando ya ayer, ¿sí? En los inicios, hay diferentes vías, ¿no es cierto? Una vía que sobre todo me va a dar información de un dolor agudo y la otra está especializada en enviarme un dolor más crónico y donde se está comprometiendo más otros tipos de puntos. Y es ahí donde me van a actuar las corrientes de baja frecuencia. ¿Y cómo? Gracias a esa fibra, ¿sí? Que generalmente son las fibras C, las van a autoinhibir, es decir, me las van a ir estimulando. Por eso otros le llaman mecanismo de irritación, ¿ya? Porque la estamos estimulando tanto, tanto, que estamos llegando a un cuadro de hiperestimulación, en este caso de estas fibras. Y solitas ellas van a producirse una contrairritación. Por eso se habla de este mecanismo. Igual viene del propio Melzack, ¿sí? Que es la famosa teoría de Melzack-Dennis en este caso, que habla de esa contrairritación por esa sobreestimulación o hiperestimulación que habla Dennis, ¿sí? Que va a provocar que solitas se me vayan inhibiendo. Por eso se dice autoinhibición, ¿ya? Entonces, las corrientes de baja frecuencia sí me actúan a este nivel. Mientras que a nivel cortical, ya a niveles mucho más superiores, netamente las de baja frecuencia y correspondientes a una acción analgésica como tal me actúan. A ver, un ejemplo, por ejemplo, las de baja frecuencia, todos los que tengan componente galvánico y que sean monofásicas, me actúan, ¿sí?
Tenemos una modalidad del TENS, que la mayoría maneja TENS, ¿no es cierto? Que es mucho más accesible también. Tiene una modalidad monofásica, ¿no es cierto? La de baja frecuencia también se llama la modalidad baja frecuencia en salvas. Entonces, me ayuda, sí funciona, porque las otras modalidades, la convencional y demás, me llega hasta aquí, ¿sí? Mientras que esa modalidad de salvas del TENS, como es monofásica, me ayuda, ¿sí? Pero si yo quiero trabajar a este nivel, mucho no me va a ayudar, ¿sí? No me funciona tanto así. Pero si yo trabajaría con otro tipo de corriente, ya sea una monofásica como tal, proveniente de una diadinámica, o una difásica fija, o una que venga a ser por trenes con efecto un tanto más galvánico, sí me actúa aquí. Entonces, vamos a tener muchos mejores resultados si aplicamos ese tipo de ondas y vamos a tener acá la misma inhibición, porque cuando estamos hablando de niveles más corticales, o sea, más superiores, igual se habla de la teoría de inhibición, ¿sí? Por este mecanismo de hiperestimulación de estas fibras, ¿sí? Porque no hay más. Aquí la propia fibra se tiene que inhibir sola para que se me vaya codificando esa información del dolor y solitos la fibrita se me vaya teniendo ese efecto más analgésico. Y esto me lo va a dar las de baja frecuencia con ese componente más galvánico como tal, no tanto así eh, las que tienen un poco componente galvánico, digamos, ¿no? Eso lo vamos a entender el día de mañana un poquito más. Ya es por eso que si tenemos corrientes de mediana frecuencia, digamos, ustedes quieran ir estimulando y demás para analgesia, también me sirve, ¿sí? Pero máximo me ayudan acá, ¿sí? Algún tipo de corriente de mediana frecuencia también me puede llegar máximo hasta por acá, digamos, ¿no? Pero va a cambiar de vía, ¿no? Porque no estamos trabajando en la vía del dolor crónico, sino en la vía del dolor agudo. Entonces, tampoco nos va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces es por eso que vamos a utilizar y es mucho más efectivo lo que son corrientes de baja frecuencia también, ¿ya? Que como les decía, de 1 a 4 Hz es ideal, pero todo va a depender al tipo de onda, ¿sí? No sé si alguien tuviera alguna duda o pregunta hasta acá. El día de mañana vamos a seleccionar con qué tipo de onda podríamos estar trabajando, en qué momentos podríamos estar trabajando en este tipo de cuadros de sensibilización, por si acaso, qué tipo de aplicación podemos ir teniendo. Hay diferentes aplicaciones y demás, ¿ya? No sé si alguien tuviera alguna duda, pregunta, ya saben, también lo pueden ir mencionando a lo que es el chat. Así que, nada, muy bien. Muy bien, creo que no hay preguntas. Perfecto, todo claro, muchas gracias. Entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Como les decía, ya netamente vamos a ir hablando de la aplicación de las corrientes y también del efecto, ¿no? Cómo podemos saber y el plus nada más va a ser evaluar, ¿no? Porque aquí es la clave es evaluarlo al paciente, dónde podemos ir aplicándolos y en qué recorrido también en cada tipo de onda que vayamos a seleccionar. ¿Listo? Entonces, muy bien, que todos tengan muy buenas noches y nos vemos el día de mañana por la mañana. Hasta mañana.